mismo, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Abro paréntesis, de cualquier Dios. Seguramente que la tasa sería muy alta. Todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, abro también paréntesis, de cualquier Dios. Ahora mismo. Sí, ¿no? Si es un Dios, si es alguien superior, pues, si habrá que hacer su voluntad, ¿no? Pero la cosa cambia si yo te digo a ti que hacer esa voluntad de Dios, abro paréntesis, de cualquier Dios, te va a traer muchos problemas. Entonces ya te lo piensas. Ya es diferente. Hombre, si ya sabiendas de que te va a ir mal, ahora si lo haces, más tonto eres tú, ¿no? Podemos ser tontos creyentes o tontos incrédulos, pero nos sentiríamos muy tontos. Pablo nos da una lección en el Evangelio de los Hechos. Nos da una lección. Pablo, a sabiendas de que lo que le espera haciendo la voluntad de Dios, y digo el gerundio, haciendo la voluntad de Dios, lo que le espera son prisiones y malos modos de parte de la gente, aún así está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es esa: ¿estamos dispuestos a seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de las dificultades? Pablo tiene su clave en su llamado. Más adelante en el libro de los Hechos, cuando Pablo habla delante del rey Agripa, se lo dice muy claramente. Jesús le llama y le dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Y Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la misión celestial. Desde el principio, Pablo sabe que lo que le espera haciendo la voluntad de Dios son dificultades. Y aún así, estaba dispuesto a asumir esas dificultades. ¿En virtud de qué? En virtud del llamado. Es decir, haciendo la voluntad de Dios. No. En virtud de quién le llama a hacer esa voluntad. Que es, ¿quién? Dios mismo. Los jóvenes hace una semana aprendieron una cosa en el viaje de Abraham, ¿no? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Recordáis los jóvenes? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Quién llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham. Por eso Abraham seguía su viaje. Por eso Pablo afronta las dificultades haciendo la voluntad de Dios en los tiempos difíciles. Vamos a Hechos capítulo 21, versículos 17 al 36. Una lectura en principio muy farragosa, que parece que no tiene nada que decirnos, es una cosa que le ocurre a Pablo, pero vamos a fijarnos en cómo Dios está tomando, como siempre, las riendas de estos hechos. Hechos capítulo 21, versículos 17 al 36. Dice lo siguiente: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y luego, y todos, comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente bajo la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes
habían visto que él en la ciudad, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron hasta fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, les prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, ellos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Haciendo la voluntad de Dios en los tiempos difíciles. No es fácil seguir al Señor. No es fácil caminar la vida cristiana. Y a veces que a uno le pesa mucho. Venir a la iglesia, seguir conociendo a Dios, saber más de su voluntad, darse más cuenta que cuanto más caminas, más dificultoso es. Y sobre todo en un tiempo como el nuestro ahora. Estamos en el siglo XXI, hemos mandado una sonda espacial a Marte, hemos mandado un telescopio más allá del sistema solar. Hoy día de verdad compensa de alguna forma seguir a un tipo de Dios, al que sea. Nosotros creemos que sí. Y Dios tiene preparado para nosotros, quiere decirnos en esta mañana, 4 cosas que ocurren cuando nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios en tiempos difíciles. En primer lugar, haciendo la voluntad de Dios, seremos malinterpretados. Fijaros lo que dicen los versículos 17 al 22. Recordad, Pablo viene de un viaje largo de despedidas, ha hecho acopio de una ofrenda, ha traído a otros hermanos de las otras iglesias y está deseando llegar a Jerusalén. Y en ese camino le dice: mira, lo que te viene son tribulaciones. Incluso a Gabo, que su cinturón, dice: esto pasará el dueño de este cinturón si vas a Jerusalén. Y Pablo les dice: no estéis tristes. Yo voy, no solamente voy y estoy dispuesto a estar en la cárcel si hace falta, sino que estoy dispuesto incluso a morir si hace falta. Y es muy interesante lo que dice el texto en el capítulo anterior, que Pablo dice: mira, yo voy y estoy dispuesto a morir. Y los demás hermanos dicen, como le vieron tan resuelto, ¿no? Me recuerdo un poco al capítulo 1 del libro de Ruth, como la vieron tan resuelta, dice, no le dijeron nada más a Ruth, ni tampoco a Pablo. Él estaba dispuesto a ir y seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de todo. Pero incluso en esas, haciendo la voluntad de Dios, seremos malinterpretados. Pablo llega, en el versículo 17 nos dice que llegaron a Jerusalén. Está Lucas narrando en primera persona. Sé que los hermanos nos recibieron con gozo, con mucha alegría. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros y fueron a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¡Qué bien! En principio, gozo y gloria de Dios por el ministerio. Sí, la gente entiende, sí, estás haciendo la voluntad de Dios. Bien, hermano, qué bueno, nos alegramos muchísimo. Sí, y glorificamos a Dios con lo que está ocurriendo, claro que sí. Pero siempre hay un pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. A las personas en general les asusta un poco que alguien quiera hacer la voluntad de Dios. Oye, a este hermano que está caminando mucho, pero qué cosa, ¿no? Veo el ministerio, ellos estaban contentos, dan gloria a Dios, pero hay una sombra en el ministerio. Algo está ocurriendo, Pablo, y te lo tenemos que decir desde aquí. Y fijaros el versículo 20, la parte segunda, y hasta el versículo 22. Dice que los hermanos glorificaron a Dios y dice, bueno, ya ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos hay que han creído? Eso está bien. Pero te vamos a decir lo siguiente. Pero estos son todos celosos por la ley. Pero se les ha informado una cosa en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, esto es un problema. Pero fíjate, aún así, Pablo está dispuesto a seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Yo no me quiero quedar solamente en el gozo y en la alegría, que está bien, y estoy de acuerdo, evidentemente, pero aquí hay una sombra.
y seguro que Santiago, Jacobo y los demás ancianos sabían perfectamente que todo esto era mentira. De hecho, Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Pablo estaba dispuesto a hacerse judío a los judíos con tal de ganar a mayor número. Él no tenía ningún problema. No tenía ningún problema tampoco los ancianos, pero había un pero. Esto está ocurriendo y se está diciendo alrededor de ti. Mis queridos hermanos, lo importante no es quién nos interprete, sino a quién estamos siguiendo. La voluntad de quién queremos hacer. Eso es lo importante. Ahora, apunto una cosa. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que estamos de verdad en la voluntad de Dios y no en nuestra propia opinión? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que alguien se encabezona. A veces nos encabezonamos. No, esto es voluntad de Dios. No, cuidado. Hay unas maneras de ir conociendo la voluntad de Dios. Primero, teniendo una relación personal con Él. Y esto requiere conocerle de día en día. Conocerle a través de la lectura de la palabra de Dios, la oración y, fundamental también, la comunión con la iglesia. Yo estoy convencido, después de mucho tiempo, en que si es la voluntad de Dios, vendrás aquí y lo vas a compartir con nosotros. Hermano, Dios me ha dicho que quiere que haga esto, y yo voy a hacerlo. Gloria a Dios. Pero los que se esconden y no dicen nada y se les ve caminando por ahí haciendo cosas, ¿por qué tanta sospecha? Si de verdad es de la luz de Dios, vendremos y lo compartiremos. La comunión es muy importante también en nuestra relación con Dios. Y te preguntarás por qué. Por esto que hemos celebrado esta mañana. No hay iglesia, no hay congregación si Dios no hubiese mandado a su único Hijo a morir por nosotros y a llamarnos a ser parte de su familia. Y si somos familia en el Señor, tenemos que estar juntos, tenemos que escucharnos unos a otros. Yo estoy convencido, y no quiero parecer ingenuo, pero estoy convencido de que tú quieres lo mejor para mí. Y quiero que te convenzas. Yo quiero lo mejor para ti. Y por eso oro y te busco y te abrazo y estoy pendiente de ti, me entristezco o me estoy contento porque tú estás bien. Si no hay comunión en el Señor, no hay conocimiento de Dios. Porque tu precio, ¿sabes cuál es? La vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, si tú eres para Dios muy valioso, para mí también lo eres. Así que haciendo la voluntad de Dios seguramente seremos malinterpretados, pero no debemos echarnos atrás. Conocer la voluntad de Dios es hacerla. ¿Qué os parece? Eso se lo escuché hace muchos años a Stuart Park, en un sermón hablando de Ruth, del libro de Ruth. En el tiempo de los jueces, cada uno hacía como según le parecía. Pero Booz entendía la voluntad de Dios y la ponía en práctica. Claro, no tenemos aquí un Espíritu Santo con una espada flamígea, ¿no? A ver, ¿no vais? ¿Que te meto? No. Dios no es así. Pero si tú dices conocer la voluntad de Dios, a pesar de ser cuestionado, vas a ponerla en práctica. Vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios, a pesar de ser malinterpretados. En segundo lugar, versículos del 23 al 25, debemos seguir haciendo la voluntad de Dios, y haciendo esa voluntad de Dios, seremos probados. Fíjate, Pablo llega muy contento con su ofrenda, con todos los frutos del Señor, ¿no? Con estos hermanos, para que los hermanos vean que se están convirtiendo los gentiles, que Dios está haciendo grandísimas cosas. Y esto trae mucha alegría. Pero, ese pero hay que resolverlo. Así que, bueno, Pablo, sabemos, yo aquí tengo mis peleas con el texto. ¿De verdad Jacobo y los demás estaban muy contentos y bien convencidos? ¿O tenían de verdad esa sutileza? Bueno, en fin, mejor vamos a hacer una cosa, dicen los ancianos. Versículos 23 y 24. Mira, aquí tenemos unos hermanos que están haciendo un voto de nazareo, así que mira, tómalos, purifícate con ellos y que todo el mundo sepa que tú andas bien, ordenadamente. No te importa, ¿no? No, a Pablo no le importaba. ¿Qué es un rito? No es nada. Pablo está dispuesto. Sí, él sirve al Dios Altísimo, al Dios que está buscando a todos aquellos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo no tiene ningún problema. Pero es una prueba que se le pone, y es interesante que digan los ancianos, tómalos, purifícate con ellos. Purifícate con ellos, tú. Bueno, según las ceremonias, ¿no? Y esto es lo que he leído,
es que posiblemente Pablo, al estar mucho tiempo fuera de Jerusalén, pues, por si acaso, mejor purifícate, ¿no? Y así aprovechas también para que te vean los judíos que estás haciendo y viviendo ordenadamente. Pero yo, que soy muy mal pensado, no sé, veo aquí un poquito venga Pablo, sí, purifícate un poco, porque te vemos un poco que estás con unas costumbres un poco raras allende los mares, ¿no? Ahora vienes aquí y te vemos un poco suelto del judaísmo. Bueno, Pablo está dispuesto. Además, creo que Pablo, en el versículo 24 se ve, creo que él cree que es una buena costumbre también. Pablo tomó este voto de Nazareo más atrás, en el libro de los Hechos. Así que bueno, sí, él va a pagar los gastos de los que tienen que rasurarse, y así todo el mundo va a saber que no hay nada de eso de que Pablo está enseñando nada contra el templo, ni contra Moisés, ni las costumbres, ni el judaísmo en general. Ocurre una cosa, Pablo está viviendo la última etapa en el que el cristianismo está desprendiéndose del judaísmo. Y siempre la misma acusación de parte de ellos. Estáis hablando mal del templo, de las costumbres de Moisés. Y eso no nos gusta. ¿Qué ocurre después de este prendimiento que veremos más adelante? Y Pablo ya se va a Roma, predica allí. ¿Qué ocurre después? El año 70 desaparece el templo. Ya el propio Esteban estaba advirtiéndolo, repitiendo lo que dijo Jesús antes. Y ahora Pablo está en las mismas circunstancias y le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Jesús y a Esteban. Iba a tener que sufrir por hacer la voluntad de Dios. Pablo, en segundo lugar, en este punto, tiene una certeza. Los hombres y las mujeres gentiles están libres de toda esta ceremonia judía. Y también lo saben los discípulos, lo saben también aquí los ancianos. Fijaros el versículo 25 y 26. A los gentiles que han creído, le hemos dicho, ¿no?, lo que hemos hablado anteriormente en el concilio, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Dos cosas, básicamente. Buenas costumbres en la intimidad, eso es lo que pedían los judíos, y también buenas costumbres en el comer, porque a los judíos les ofendía que lo que se sacrificaba a los ídolos pues se comiera. Pues entonces absteneros de eso. Y también las cosas que tienen sangre dentro y que han sido ahogadas. No comáis eso, por favor, para no ofender a los hermanos. Perfecto. No hay ningún problema. Absoluta libertad en el Señor, porque el propio Pablo después escribirá. Nada hay de esto, ni circuncidarse, ni qué son los ídolos, eso no es nada. Lo importante es esta circuncisión en el corazón. Y Pablo eso lo tiene claro, y está dispuesto a someterse a esta prueba, ¿no?, de fidelidad y de amor hacia el pueblo judío. Pero Pablo, sin saberlo, nosotros lo sabemos ahora, pero Pablo, sin saberlo, está asistiendo a la última frontera, a la última advertencia para los judíos de que todo el sistema judío de ceremonias y todo demás se va a terminar, porque ya vino el cumplimiento de todo eso. Jesús, el Hijo de Dios, es el sacerdote y la víctima propicia para el perdón de todos nuestros pecados. Ya no hará falta ningún sacerdote. Cuando Jesús murió, se rompió, ¿recordáis? ¿Qué cosa? El velo, ¿no?, del templo. ¿De dónde? No se descorrió la cortina, ¿eh? Eso es muy interesante en los gestos en la Biblia. No se descorre una cortina, se rompe un velo desde arriba. Y esto es más sobrecogedor. Se rompe por completo ese velo en el templo, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en el Señor. Todos podemos acceder al santo lugar, podemos estar cerca de Dios. Y Pablo está dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios, someterse a esta prueba de purificación, con tal de que más y más personas comprendan una cosa: Cristo ha venido a morir por ellos y necesitan de su sangre para ser perdonados. Y Pablo está dispuesto. Nosotros muchas veces fallamos en nuestro andar por no dar razón de nuestra fe. A veces nos encabezonamos en no querer decir por qué creemos, por qué hacemos esto, por qué creemos lo otro. Incluso estamos dispuestos a pelearnos entre hermanos, muchas veces, por no decir, no, te voy a explicar por qué. Pablo estaba dispuesto. Pablo, recordad, viene de un viaje triunfal, ¿eh?
allí aguantando a todos los judíos, peleándose con todos, trayendo la ofrenda, trayendo a otros hermanos, las iglesias están creciendo. Pablo, el super Michael Jordan, yo ya no sigo la NBA, yo me quedé en la NBA de los 80, ¿no? Viene este hombre que es un héroe. Y estos señores le dicen en Jerusalén, bueno, purifícate, ¿no? Haz este gesto por los demás. Y Pablo sí que estaba dispuesto. En tercer lugar, mis queridos hermanos, haciendo la voluntad de Dios, seremos discutidos. ¿Qué os parece? Nadie dijo que seguir al Señor es fácil. Jesús lo dice en el Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que se vaya por donde quiera. No. Y sígame. Sígame a mí. Mira, yo prefiero seguir a Pablo. Prefiero seguir a Pedro o a Tíquico, ¿no? O a alguno de estos ahí, de estos personajes bíblicos. Pero seguir al Señor, ¿no? No sé si algunos de vosotros hacéis ciclismo, ¿no? Eso de estar siguiendo rueda, ¿no? Yo no hago ciclismo, lo podéis comprobar, ¿no? No hago ciclismo. Pero esto de estar así, siguiendo la rueda, ¿no? Estás allí. Estar allí a la pie de la cruz, siguiendo a Jesús cada día, es complicado. ¿Quién puede aguantar el ritmo de Jesús? Pablo dice, ested imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Quién aguanta ese ritmo? Podemos aguantarlo nosotros en virtud de qué cosa, mis queridos hermanos. ¿De quién nos llamó? ¿Estamos haciendo la voluntad de quién? De Dios. No es tanto estar detrás de la cruz, sino estar detrás de Jesús. Por eso, haciendo la voluntad de Dios, seguramente seremos discutidos. Mira esto otra vez. Fijaros, Pablo aquí se mete en un problema, versículos 27 al 30. Él está dispuesto a ser probado, a ir al templo, a hacer su rito, pero fijaros, de pronto surge ahí de la oscuridad, como siempre, los enemigos. Versículo 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, qué rabia, ¿no? ¿Cómo cambiaría el pasaje? Dice, estaban a punto de cumplirse los 7 días. Me imagino el 6º día a mediodía, ¿no? El 7º día casi ya para pagar los últimos rasuramientos ahí, tal y cual. Alguien está por ahí, los judíos de Asia, dice, es él. Es Pablo. Y fijaros, en el versículo 27, dice que estos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Te tenemos. Ahora sí. Y se ponen a gritar dando voces. Varones israelitas, ayudad. En el griego dicen que la acción esta es de llamar como si hubiese habido un asesinato. ¡Que le han matado! ¡Que le han matado! Y todo el mundo viene corriendo. ¿Qué ha pasado? Estos hombres estaban defendiendo el templo, la centralidad de Israel, la manera en que ellos creían que siempre tendrían relación con Dios. Y no solamente pasaba eso, sino que en esa fiesta de Pentecostés también celebraban la entrega de Dios a Moisés de la ley. Así que imaginaros, esto es una fiesta para reivindicar mucho, ¿no? Tú te imaginas ahí todos orando y de repente vienen a Pablo y dicen, esta es la nuestra, nosotros vamos a ser lo más puro de todos los puros. Porque este hombre no solamente dice cosas en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra de nuestras costumbres, sino que ha metido un griego aquí. Lo que ha hecho es manchar el templo. Así que se monta una conjura contra Pablo, se monta una calumnia, es decir, va en contra del pueblo, la ley y el templo, profana el templo, introduciendo un gentil allí con ellos. Se han encontrado ya hace tiempo unos restos de piedra muy grandes de aquel templo, que señalizaba el muro que separaba a los gentiles de los judíos. No se puede pasar. Pablo seguramente tenía esto en mente cuando escribió Efesios 2, 13 al 15, hablando de ese muro de separación. Fijaros, uno se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, uno se esfuerza por dar pruebas de que lo está haciendo bien, y de pronto alguien viene y te lo discute todo. Alguien no quiere entender que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y entonces
Claro, conjurarán contra ti, te montarán una calumnia y seguro pasa lo siguiente, te condenarán. Y aquí ocurre una cosa muy especial en el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron ¿a dónde? Fuera del templo. Y dice aquí que inmediatamente cerraron la puerta. ¿Esto no te suena de antes? ¿A alguien le ha pasado lo mismo antes que a Pablo? A Jesús le sacaron fuera de la ciudad. ¿Para qué cosa? Para crucificarle. A Esteban le sacaron fuera para apedrearle. A Pablo le sacan del templo que dicen que él profanaba para matarlo. Tú fíjate la seriedad de todo este asunto. Esto de ir haciendo la voluntad de Dios, y subrayo el gerundio, seguimos haciendo la voluntad de Dios, no es cosa fácil, no es algo de poca cosa. Hay que estar implicados hasta el punto de ser discutidos por hacer la voluntad de Dios. Mira, Jesús anduvo haciendo bienes y fue condenado. Esteban era un hombre lleno de Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de gracia, y fue condenado. Pablo venía de su viaje triunfal, predicando el evangelio a los gentiles, a los que no eran antes pueblo, ahora sois pueblo. Y ese muro de separación de lo que ellos advierten aquí está derrotado. Dios lo ha destruido. Todos somos su pueblo. ¿Y qué ocurre? Alguien viene y discute. Y la condena es ser muerto. No queremos que nos hables, no queremos que vengas aquí, no queremos que vengan con tus rollos. Mira, yo no soy ejemplo de nada, pero estas cosas me han pasado a mí. En cuanto saben que eres cristiano, ya no quieren, va. Y vas a hablarnos de, mejor no. Tú eres evangélico de esos, ¿no? Tú haces tal cosa. Todo iba sobre ruedas y de pronto ya no te quieren invitar. De pronto ya no quieren tener contacto contigo. Después sospechan de todo lo que quieres hacer. Lo que quieres es adoctrinarnos. Y pum, se cierra la puerta y te dejan fuera. Estas cosas ocurren. Nos ocurren en la universidad, nos ocurren en el instituto, nos ocurren en casa, nos ocurren en muchísimos sitios. No quiero que me hables de nada espiritual ni de Dios. No, prefiero no verte leyendo la Biblia aquí cerca de mí. Esto ocurre en casa. No, ¿dónde vas? Vas a la iglesia otra vez. Bueno, yo no voy a estar aquí, ¿eh? No, cuando crecen los niños, no quiero que lleves a mis hijos a esa iglesia, no quiero que les adoctrines. Estas cosas ocurren cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero volvemos otra vez a centrarnos en quién nos ha llamado, y nos ha llamado Dios. Tanto Jesús como Esteban y como Pablo confiaban ¿en quién? En el Padre. Él ha puesto este llamado y nosotros seguiremos haciendo su voluntad a pesar de todo. Porque no vamos a confiar en nadie más que no sea Dios mismo. En cuarto lugar, finalizando ya el pasaje, haciendo la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, ¿seremos destruidos? Me gusta ponerlo en esta interrogación. A Pablo lo que querían hacer era matarlo directamente. Y fíjate lo que ocurre, que a mí esto me parece, no sé si os parecerá muy divertido, pero a mí me hace mucha gracia. El versículo 31 dice que procurando ellos matarle directamente de entrada. Sí, nuestra idea es esa, matarle. De hecho, los romanos, conociendo cómo eran los judíos, les habían dado licencia para matar a aquellos que profanaran el templo, sin juicio ninguno. Incluso podían matar a ciudadanos romanos. Recordad que después, en otra ocasión, cuando Pablo dice, no, yo soy ciudadano romano. Uy, tenemos a Paleo un ciudadano romano, perdón. Y le componen un poco, ¿no? ¿Estás bien? Había una buena paliza, claro. Pero, fíjate, le rescata aquí un tribuno. Versículo 31, dice, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que estaba muy cerca en la fortaleza Antonia, allí en una esquina del templo, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, que lo van a matar. Y dice que inmediatamente tomaron a los soldados, a los centuriones, 1000 hombres, corrió con ellos, llegaron ellos, vieron al tribuno, los soldados dice que dejaron de golpear a Pablo. Estaban dándole,
como tarde un poco más, a Pablo los cargamos aquí, se acaba Hechos y se acabó la cosa. Estaban ahí, me les imagino, ahí dándole con todo, pues claro, nosotros no lo entendemos, pero es que están defendiendo la santidad del templo. Para ellos esto era muy importante. Estaban ciegos. Pablo venía a traerles una vez más el mensaje de Dios y estaban ahí apaleando. Así que llega el tribuno, dejaron de golpear a Pablo y entonces llega el tribuno, prendió a Pablo, en fin, que estaba ahí todo tirado, todo muerto, y en fin, dejan de golpearle, le ponen 2 cadenas, como si fuese una especie de sedicioso o algo así, ¿no? Una cosa, un loco de estos, 2 cadenas. Un hombre que está apaleado me parece demasiado, ¿no? Y le preguntó que quién era y qué había hecho a Pablo. ¿Tú quién eres y qué has hecho? Para que te estén dando de estos golpes. ¿Qué has hecho? Y dice aquí que la multitud se puso a gritar, unos una cosa y otros otras cosas, en fin, no tenían claro lo que pasaba. Y dice que como no podía entender lo que hizo fue, bueno, llevárselo. Venga, a la fortaleza con él, nos lo llevamos. Y fíjate, llegando a las gradas, ya subiendo las escaleras para subir a la fortaleza, dice que tuvieron que llevarle en peso, en volandas, a causa de la violencia de la multitud. Estaban locos. Locos de santidad. Locos de hacer la voluntad de Dios según ellos. Locos por matar a Pablo. ¿Y por qué esto? Dice el versículo 36 al final, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Había sido demasiado lo que hizo Pablo. Pablo había profanado, según ellos, el templo, y lo que merecía era la muerte. Igual que podemos enfrentar cualquiera de nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo no temo una muerte, una destrucción así que nos quieren matar ahora mismo, pero bueno, que nos silencien, que no nos den oportunidades, que la gente en general sospeche de nosotros. ¿Podemos ser destruidos? Pablo había planeado tanto este viaje, tanto buscó las ofrendas y se encuentra con que todo se estropea al final. Parece una gran decepción, ¿no? Pero mira, mis queridos hermanos, a partir de aquí, el camino es directo hacia Roma. No importa cuán destruido parezca que está tu ministerio, cuán innecesario parece que son las cosas que haces, que parece que no ocurre nada alrededor, no importa. Dios puede hacer florecer de tus cenizas, de tus debilidades, puede hacer cosas muy grandes. No, es que no me escucha casi nadie, no, es que no, la gente no tiene interés, no, es que la gente no viene mucha gente. Yo trabajo, dice Jesús en el Evangelio de Juan, y mi Padre también trabaja. Dios se está moviendo. Hay que seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de que podamos ser en apariencia destruidos. Pablo dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó está obrando en nosotros. Esa es la gran diferencia. Muchas veces nos centramos en la voluntad, ¿no? En la viña, y nos olvidamos del Señor de la viña. Nos olvidamos de quién nos llamó y la voluntad de quién estamos haciendo. Eso es lo más importante. Yo no creo, muchas veces lo he dicho, no creo que yo vaya a cambiar nada en la historia. No seré Spurgeon, ¿no? No seré Ernesto Trenchard, no me veo, no, ni José María Martínez, ni Pablo Martínez, bueno, ni David Burr, Stuart Park, bueno, en fin, ni José de Segovia, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios. Somos aquellos que seguimos haciendo su voluntad, porque creemos en el llamado. Creemos en quién nos llamó. Y mira, no es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando parece que no ocurre nada. Uno se asoma, no te asomas, haz este ejercicio alguna vez, no todos a la vez, pero sal de la capilla. Intenta no parecer muy loco. Y mira para arriba. Mira a la derecha, a la izquierda. ¿Dónde está Dios moviéndose? ¿Dónde están las multitudes entrando por la puerta? No las veo yo tampoco. Pero tienes que tener una certeza. El Dios que quiere que tú hagas su voluntad está obrando.
Y esa es mi convicción. Esto que está ocurriendo aquí arriba, ¿tú no crees que Dios está obrando? No sabemos las cosas que van a hacer estos niños. Estos jóvenes que están aquí sentados, ahí se ponen aquí, miran para otro lado a veces, ¿no? No sabemos. Pero nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Estamos haciendo su voluntad a pesar de que podamos ser destruidos, a pesar de que podamos ser discutidos, a pesar de que podamos ser probados y a pesar de que podamos ser mal interpretados. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Con todo, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Y una vez pasado ese sufrimiento, dice en Isaías 53, algo que es conmovedor y que tiene que ver con la Navidad, verá linaje. ¿Nunca te has imaginado a Jesús observándonos su sufrimiento? Su deseo de hacer la voluntad de Dios siempre tiene este fruto que somos nosotros aquí. Ese es el fruto del sufrimiento del Hijo de Dios. Esteban, apedreado, pide como Jesús, Padre, no saben lo que hacen, perdónales. Y Esteban se marca uno de los grandes discursos de la historia de Israel, para hacerles ver una vez más que quien es sombra y figura de lo que había de venir, se queda roto. Ya vino el Hijo de Dios. Ahora somos salvos por la fe. Pablo se lo dijo a sus amigos que lloraban con él, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, yo estoy dispuesto a ir e incluso a morir, si hace falta. Yo seguiré haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo lo hizo. Y aquí estamos. Se escriben las cartas, se escribe en este tiempo también la carta a los hebreos, y años después, en el año 70, el templo deja de funcionar. Y entonces, la única manera de relacionarnos de verdad con Dios, ¿cuál es? Físicamente ya, buscando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Mira, mis queridos hermanos, y con esto quiero terminar ya, que ya vamos llegando al momento. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesús como tu Salvador personal, y todo esto te suena un poco extraño, no tiene que ver conmigo, yo no estoy en este club y estas cosas, quiero decirte una cosa. Este es el principio de hacer la voluntad del Dios verdadero. Escuchar su voz. Mira, nadie te va a ofrecer nada mejor. Nunca. Yo recuerdo mi madre, una de esas veces que estuvo aquí hace años, estaba preparando unas conferencias sobre el sacerdocio mormón. Estaba allí con un montón de libros, a mí me encanta eso. Estoy disfrutando, ¿no? Diría que más que comer, no voy a exagerar, pero bueno, casi parecido, ¿no? Que disfrutas allí estas cosas. Y mi madre me miró y me dijo, Pedrito, ella me llama Pedrito todavía, no sé por qué. Pedrito, tú no te vas a confundir con tanta cosa. Y yo le dije a mi madre, si los mormones me ofrecen la mitad de lo que me ofrece Jesús, tal vez me lo piense. Pero es que los mormones no ofrecen eso. No lo ofrecen los budistas, no lo ofrece ninguna religión. No se trata de quién tiene razón. Se trata de quién es la verdad. Y la verdad es una persona. Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy la verdad. No una verdad. Yo no soy una filosofía ni un sistema. Yo soy una persona y esa persona, la verdad, soy yo. Y nadie va al Padre si no es por mí. Tienes que cumplir esta voluntad del Padre. Tienes que cumplir, en segundo lugar, esta voluntad del Padre porque la justicia de Dios no es como la justicia de los seres humanos. Aquí queremos que cada uno pague su cuenta. Si tú has pecado, si tú has cometido una infracción, págala tú. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? El justo por los injustos. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No tienes que pagar tú, no tienes que ser crucificado tú, no tenemos cruces aquí y clavos para que, ven, ¿no? Vamos a cambiar nuestro panorama de evangelización en nuestra iglesia. Vamos a exhibir cruces ahí fuera y vamos a estar allí, ¿no? Los diáconos, ¿no?
Los ancianos ahí, tenemos cruces, ¿eh? ¿Quieres morir por tus pecados? Ven, al tercer día vas a resucitar. Venga, la estamos dando, la estamos regalando, venga. No, y te imaginas ahí venga, ¿listo? No. Jesús se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Y esa es la voluntad del Padre que tienes que cumplir. A partir de allí, todo lo demás queda en manos de Dios. ¿Estás dispuesto? No estamos aquí como un club social, ni es que como dicen los jóvenes, nos mola mogollón este rollo, ¿no? No sé si se dice así ahora todavía. En fin, los jóvenes estarán diciendo, pues, ¿qué dice este hombre? No estamos aquí por eso. Estamos aquí convencidos de que Dios perdonó nuestros pecados en virtud del sacrificio de Jesús en la cruz, que Él resucitó y que es nuestro abogado delante de Dios. Tú tienes la última palabra sobre cuál va a ser tu vida. Y para nosotros, mis queridos hermanos, no queda otra cosa que hacer la voluntad de Dios. ¿No? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. No la vamos a hacer algún día, no la hicimos, sino que vamos a seguir haciéndola. Siempre, porque Él nos llamó. Yo confío en Dios, yo quiero confiar en Dios, voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir haciendo su voluntad. Aunque cuando salga por la iglesia, la capilla, y mira a derecha y izquierda y arriba, no vea que se mueva nada. Pero Dios está en control de todas las cosas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con estas cosas. Padre Santo, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Esteban, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra que nos enseña, Padre, que tenemos que seguir haciendo tu voluntad. Y en ti confiamos, Señor. Tenemos el ejemplo de tu Hijo Jesús, que sabiendo desde la eternidad que lo que le esperaba era la cruz, vino a hacer tu voluntad. Y te agradecemos por Él, por su disposición y por su deseo de despojarse de todo lo que Él era y hacerse como nosotros para rescatarnos. Gracias, Padre, por la vida de Pablo, por la vida de Esteban también, que decidieron, a pesar de todo, seguir haciendo tu voluntad en un presente continuo que nos llega hasta hoy. Y te pedimos, Señor, que tú ahí nos ayudes a nosotros a seguir haciendo tu voluntad. Y te pedimos por aquellos que hoy están aquí y no te conocen, que este sea un día de salvación para ellos, que ellos puedan comprender lo que tú tienes para ellos, que tu deseo para ellos es paz y no mal, como es tu deseo para todos nosotros. Así pues, Padre, bendícenos, que tu palabra haga sobre nuestros corazones y transfórmanos en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te pedimos todo. Amén. Que el Señor los bendiga.